Chicos, ¿qué es lo que sabéis? Sabéis quién manda en el Forex, quién es el actor principal y sabéis a grosso modo cuál es su trabajo. Ahora vamos a hablar sobre datos macroeconómicos. Esto sí que ya nos interesa como day traders en Forex. Repito, lo que os he explicado en la clase anterior, si queréis ser economistas o inversores tenéis que entenderlo. Si solo queréis dedicaros al trading, os da un poco igual. En cambio, esto es importante. Tampoco tenéis que entenderlo al pie de la letra, pero es importante saber cuáles son los datos a tener en cuenta, cuáles son los datos que realmente pueden afectar al mercado, porque no porque vosotros vayáis a hacer predicciones de esto nos va a hacer subir el precio o esto nos lo va a hacer bajar, pero simplemente para que sepáis que los días que se publican estos datos que os voy a explicar aquí hay que tener cautela operando y os los voy a explicar más adelante. Pero por el momento, cuáles son los datos macroeconómicos que nos interesan, porque todos los días, de lunes a viernes, todos los días se publican datos macroeconómicos de todos los países, pero no todos los datos macroeconómicos van a afectar al precio, ¿vale? Entonces, podemos dividir todos los datos macroeconómicos en dos grupos, lo que se conoce en inglés como hard data o soft data. En inglés, hard data son datos duros y soft data son datos blandos. ¿Qué es la hard data? Bien, la hard data son hechos reales, es el estado actual de una economía, lo que está ocurriendo en el presente. Este tipo de datos los vamos a llamar market movers, es decir, que mueven el mercado. En cambio, soft data, ¿qué es soft data? Soft data son estudios, son proyecciones, son hipótesis futuras, es lo que pueda ocurrir en el futuro. En otras palabras, lo vamos a llamar non-market movers, es decir, datos que no mueven el mercado. Entonces, cuando vosotros veis un economista, por muy prestigioso que sea, saliendo en la tele diciendo que mucho ojo que vamos a entrar en una recesión, ¿estamos en una recesión, sí o no? No. Por lo cual, por muy prestigioso que sea ese economista, si os dice que puede que en 6 meses entremos en una recesión, el mercado no reacciona a esas cosas, porque eso es soft data. El mercado reacciona a hard data, al estado actual. Por lo cual, todos los Bloombergs, todos los Reuters y todas estas cosas no mueven el mercado, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los datos, los market movers, los que mueven el mercado, la hard data? Pues vais a ver que es una lista muy cortita, muy cortita, ¿vale? Es la inflación, los tipos de interés, el desempleo, el Producto Interior Bruto y un poco la narrativa actual. Y me quedaría un dato más que os lo voy a explicar en la próxima clase, ¿vale? Pero bueno, market movers, inflación, en inglés lo vais a ver como CPI. ¿Por qué os lo digo en inglés? Porque los calendarios económicos que os voy a enseñar os vais a ver las siglas en inglés y no cuesta nada aprenderse 4 palabras, ¿vale? Entonces, CPI, inflation, es la inflación, ¿eh? El incremento de los precios, en otras palabras. ¿Cuál es el objetivo de los bancos centrales? Tener esto bajo control. Interest rates, las tasas de interés o los tipos de interés. ¿Qué es esto? Una herramienta del Banco Central para controlar la inflación. Desempleo, en inglés, unemployment, no es muy complicado. Unemployment, desempleo. ¿Por qué es importante el desempleo? Pues porque, lógicamente, si el desempleo aumenta, significa que hay personas que están dejando de trabajar y que no ingresan mes a mes. Si no ingresan mes a mes, significa que no gastan, no van al cine, compran menos, no salen por ahí el fin de semana. Si no gastan, pues la economía tiende a estancarse, ¿vale? Por lo cual, un incremento del desempleo es malo, ¿vale? Gross Domestic Product o GDP no es nada más que el PIB, Producto Interior Bruto. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? Lo que está generando una economía, un Estado, un país, ¿vale? Entonces, en otras palabras, si sube la inflación, eso es malo para la economía. Si baja la inflación, eso es bueno. Tipos de interés. Ojo, que aquí hay un poco de controversia. Si suben los tipos, eso puede restringir la economía, porque estamos hablando de que si subimos los tipos estamos encareciendo el acceso al crédito, ¿eh? Que los tipos de interés de un préstamo sean más altos. Pero, por contrapartida, esto hace que la moneda de ese país sea más atractiva para los otros bancos centrales. Por ejemplo, si el dólar tiene un tipo de interés del 4%, eso significa que al Banco Central le está generando un 4% de rentabilidad, porque los bancos comerciales le están pagando un 4% al Banco Central. Pero el euro tiene un tipo de interés del 2%. ¿Qué moneda es más atractiva para los bancos? ¿El dólar, que tiene una rentabilidad del 4%, o el euro, que tiene una rentabilidad del 2%? El dólar. Entonces,
Si subimos mucho los tipos, eso puede también estancar una economía porque va a hacer que las personas gasten menos, pero va a hacer la divisa de ese país más atractiva en relación a otras. El desempleo. Lógicamente, si el desempleo baja, eso es bueno, si el desempleo sube, es malo. Por contrapartida, otro dato interesante sería el empleo, que vais a ver que hay días que se publica la tasa de desempleo y hay días que se publica el empleo. Pues es lo mismo, pero al revés, ¿vale? Y el Producto Interior Bruto es lo que gana, no lo que gana, pero lo que genera un país, ¿vale? Entonces está el Producto Interior Bruto y luego está el Producto Interior Bruto per cápita, lo mismo. Si eso sube, significa que el país está yendo muy bien, que la gente trabaja mucho y genera mucho. Si el Producto Interior Bruto baja, pues significa que no genera tanto. Y luego estaría un poco la narrativa actual. ¿Qué es la narrativa actual? La narrativa actual no es más que el conjunto, que la historia. Por ejemplo, os pongo un caso. Durante el COVID, ¿qué ocurrió? Crisis sanitaria mundial. ¿Qué hicieron los bancos centrales? Racarrac, 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 a imprimir sin más. ¿Qué es lo que hicieron? Tipos de interés al 0%. ¿Por qué? Porque, ojo, la gente está en casa, la gente no gasta, vamos a bajar los tipos para incentivar un poco la economía y encima vamos a imprimir mucho dinero. ¿Qué ocurrió cuando pasó el COVID? Una inflación de la leche. En Europa, en Estados Unidos, en todas partes. En Estados Unidos llegamos al 7%, en Europa al 9%, creo, si no me equivoco. Entonces, claro, la inflación se había descontrolado. ¿Por qué? Porque todos los bancos centrales habían puesto tipos de interés muy bajos para estimular la economía, habían imprimido mucho dinero para estimular la economía. ¿Qué pasó? La habrían sobreestimulado, por lo cual, como había mucho dinero en circulación, empezaron a subir los precios de los productos y de los servicios, la gasolina, la compra en el súper, todo empezó a subir. Y ahí, ¿qué es lo que hicieron los bancos centrales? Dijeron, nos hemos pasado, ¿cómo podemos controlar esto? Vamos a subir los tipos de interés. Y que tuvimos subida de tipos de interés en los Estados Unidos, la subida más rápida y brusca de la historia de los Estados Unidos de los tipos de interés, subida de tipos de interés en la eurozona, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy, 5 años más tarde, ¿cuál es la situación? Parece ser que tenemos la inflación bajo control tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué están haciendo los bancos centrales? Están bajando esos tipos. Muy sencillo, ¿vale? Entonces, todos estos datos, que es muy sencillo, inflación, tipos de interés, desempleo, Producto Interior Bruto, narrativa actual, lo podéis poner de lado porque no es más que lo que os acabo de explicar. Todos estos datos, principalmente, y ojo, tenerlo apuntado, determinan el precio de una divisa a largo plazo. A corto plazo no afectan en nada, a no ser que el resultado obtenido varíe de los resultados esperados. ¿Vale? Es decir, probablemente hayáis oído la frase de que el mercado ya ha descontado todo tipo de noticias, ¿no? En inglés dicen the market has already priced in any news. ¿Vale? En castellano sería que el mercado ha descontado cualquier noticia, ¿no? Por ejemplo, me invento, anteriores elecciones de Estados Unidos. Todos los estudios decían que iba a ganar Trump. Por lo cual el mercado que había descontado, el mercado ya había descontado que iba a ganar Trump. Salió Trump, ¿hizo algo el mercado? Nada. Ahora, si llega a salir otro candidato, ahí el mercado hubiera reaccionado bruscamente porque se esperaba una cosa y obtuvimos una cosa diferente, ¿vale? Por lo cual, estos datos no mueven el mercado y como day traders, como os digo, no tenéis que ser economistas. Os da igual si una economía va a subir, si va a bajar, eso es indiferente y lo vais a ver. Simplemente tenéis que saber que estos son los datos importantes a los cuales los traders tenemos que prestar atención simplemente el día que se publican. Por ejemplo, si mañana a las 10 de la mañana se publica la inflación en la eurozona, pues yo sé que mañana a las 10 de la mañana voy a tener cautela haciendo trading porque puede haber más movimiento de lo habitual en el gráfico. Eso es todo. No tengo que hacer matemáticas para saber si la economía europea está subiendo, si va a bajar. No. Somos day traders, no somos economistas, no somos inversores, ¿vale? Entonces, como os digo, habéis visto que es muy sencillo. Os he dado 4 datos macroeconómicos y entran dentro de la categoría de hard data, que son los datos que mueven el mercado, ¿vale? Pero, repito, todo esto determina el precio de una divisa, del euro, del dólar, del yen, de la libra, a largo plazo. A corto plazo no, a no ser que no salgan como esperados. Os pongo un ejemplo. Supongamos que en Europa tenemos unos tipos de interés del 4%. Y mañana se publica
los nuevos tipos de interés y todo el mundo espera una disminución al 3%. Esto no es real, no va a ocurrir nunca, pero supongamos, ¿no?, que hoy tenemos un tipo del 4 y mañana se espera una disminución del 3 al 3%. Y os pregunto, ¿qué va a ocurrir en el largo plazo? Pues en el largo plazo, el euro pierde fuerza frente al dólar. Por ejemplo, si el dólar mantiene los tipos, da igual cuál sea, pues si bajamos los tipos del euro, el euro es menos atractivo, es menos rentable que el dólar, por lo cual a largo plazo el euro pierde fuerza frente al dólar, por lo cual podemos ver que el par euro-USD podemos esperar correcciones a largo plazo. En el corto plazo, ¿cómo nos afectaría esto? ¿Cómo nos afectaría? Depende. ¿Depende de qué? Pues de cuál sea el resultado obtenido. Es lo que os he dicho. Actualmente tenemos un 4. Mañana se publica la nueva actualización y todo el mundo espera que obtengamos un 3. ¿Qué ocurre en el corto plazo? Depende. Si el resultado esperado era del 3% y obtenemos un 3, pues el euro dólar no va a reaccionar, no se va a mover. ¿Por qué? Porque hemos disminuido, pero como el mercado ya había descontado esta disminución y hemos obtenido un 3%, que era lo que se esperaba, no reaccionamos. Ahora bien, si el resultado esperado, si el resultado obtenido, perdón, he puesto esperado, pero sería obtenido, es superior al 3%, ¿qué es lo que ocurre? El mercado, ¿qué es lo que había descontado? Había descontado una disminución de un 1%. Pero resulta que no hemos tenido una disminución del 1%, ya que se publica un 3,5%. Entonces esa noticia es un poco mejor de lo esperada porque el euro pierde rentabilidad, pero no tanta como esperada, por lo cual podríamos ver una subida en el euro dólar. Y por lo contrario, si ese dato es todavía más bajo del 3%, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que había descontado el mercado? El mercado había descontado esto. Por lo cual, si el resultado obtenido es inferior, pues eso significa que el euro dólar, la gente se esperaba que perdiera rentabilidad, pero hemos tenido todavía una bajada mayor, por lo cual podemos ver bajadas en el euro dólar. En resumidas cuentas, ¿cómo afectan todas estas cosas a largo plazo? De una manera o de otra, pero como day traders nos da igual. En el corto plazo, ¿cómo afecta? Depende. Depende de si el resultado obtenido es igual al esperado o no. Y ahora vais a preguntar, bueno, Pere, me parece muy bien, ¿dónde puedo ver yo cuándo se publican estos datos para simplemente tenerlo en cuenta cuando yo vaya a hacer trading? No vayáis a operar cuando se publica la inflación o los tipos de interés, sobre todo si estáis empezando. Cuando ya llevéis más carretera en el trading sí que podemos operar estas cosas, ¿vale? Pero os lo explico más adelante. ¿Dónde puedo ver yo qué día se publica todo esto? En un calendario económico. Más adelante os los explico, pero los dos más conocidos es Economic Calendar de Investing.com y Forex Factory. Por ejemplo, en el Economic Calendar, pues fijaros que el día de hoy en el euro se publican todas estas noticias. ¿Hay alguna de las noticias que os he explicado? Vemos por aquí que hoy se publicara el CPI, Interest Rate, Unemployment o GDP. Vamos a verlo. No, por lo cual, pues tranquilo. Mañana vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos algo interesante de todo lo que os he mencionado. Fijaros, ¿leímos esta lista? No. Bueno, vamos a ver esta semana. Estamos a lunes, ¿vale? Vamos a ver el miércoles. ¿El miércoles hay algo interesante? No, no mucho, ¿vale? Bajamos al jueves. Vamos a ver si aquí hay algo interesante, a ver si encontramos alguna de los datos que os enseño. Fijaros, Initial Jobless Claims, estos los voy a explicar más adelante, pero básicamente serían datos de empleo, ¿vale? Pero vamos a buscar, vamos a ir a la próxima semana, o no, vamos a ir a la semana anterior, que habían bastantes cositas. Entonces vamos a ir del 27 al 31, ¿vale? La semana pasada. Fijaros, ¿vale? Si vamos bajando, ¿qué es lo que tenemos aquí? El miércoles 29 teníamos la decisión de los tipos de interés en la Reserva Federal. Fijaros, Fed Interest Rate Decision. Y aquí que os decía el dato anterior, el dato esperado en esta columna y el dato obtenido. Fijaros, como esto fue la semana pasada, ya se nos ha publicado, fijaros que teníamos un tipo de interés del 4,25%, el mercado esperaba un 4%, ¿cuál ha sido el dato obtenido? Un 4%. Así de sencillo. El viernes, ¿qué es lo que teníamos? Fijaros, en Inglaterra, nada interesante o en todo caso nada de lo que yo os haya explicado. ¿Qué es lo que tenemos aquí?
CPI. ¿Qué es el CPI? La inflación. Y aquí que tenemos GDP. Ostras, tenemos CPI. Fijaros, el viernes a las 11 de la mañana teníamos la publicación del CPI, es decir, de la inflación en la eurozona, y a la 1:30 del Producto Interior Bruto, el GDP, en Canadá. Ostras, pues sabemos que esto iba a ser una franja bastante volátil. Fijaros, CPI, y aquí podéis ver que hay dos veces el mismo dato. CPI Y o Y, CPI M o M. ¿Qué es esto? Y o Y significa year over year, es decir, es el dato año tras año, y MOM significa month over month, el dato mes a mes. Podéis ver que todos los calendarios económicos tienen aquí una columna con estrellitas que implica la relevancia o el posible impacto de estos datos en el mercado. Fijaros que cuál tiene más estrellas, el year over year, ¿vale? Fijaros que teníamos una inflación del 2,2%, se esperaba una disminución del 2,1 al 2,1. ¿Cuál ha sido el dato esperado? 2,1, ¿vale? En cambio, si vamos al GDP en CAT, 0,2, se esperaba un 0% y hemos obtenido un menos 0,3, un dato inferior a lo esperado, por lo cual esto habrá afectado bastante al par CAT, ¿vale? Al par USD-CAT, ¿vale? Y fijaros que en este caso tenemos estas tres columnas con todo de numeritos, pero claro, si yo me voy a mañana, por ejemplo, aquí ¿qué es lo que tengo? Tengo el dato previo, tengo el dato esperado, pero lógicamente el actual no, porque todavía no se ha publicado. Esto se va a publicar mañana. Aquí tenéis otro calendario muy conocido que es Forex Factory. A mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno. Aquí el orden de relevancia lo ponen por colores en carpetas. Amarillo no es muy relevante, rojo es bastante relevante, puede mover bastante el mercado, y después tienen un naranja, que actualmente no hay ningún naranja. Pero fijaros, hoy a las 8:30 que se publicaba CPI en CHF, en Suiza, en el franco suizo. ¿Cuál era el dato anterior? Menos 0,2, es decir, en Suiza tenían deflación, una inflación negativa. ¿Cuál era el dato esperado? Un incremento a menos 0,1, ¿vale? De menos 0,2 a menos 0,1 es un incremento. ¿Cuál ha sido el dato actual, el esperado? Menos 0,3. Y esto ha sido a las 8:30 en el CHF, por lo cual, si vamos a ver el par USD, CHF, dólar con el franco suizo, vamos a ver que hoy pues, ha visto bastante volatilidad. USD, CHF, ¿vale? Vamos en temporalidad de 5 minutos. Vamos a buscar las 8 de la mañana del día de hoy. ¿Dónde tenemos las 8 de la mañana del día de hoy? Estamos en 5 minutos. 8 de la mañana. Aquí tenemos 8 de la mañana del día de hoy. Fijaros cómo ha abierto el mercado y fijaros la volatilidad que hemos tenido justo a las 8:30 de la mañana, justo cuando se publicaba este dato sobre el CHF. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que saber sobre estos datos que os he explicado en esta clase? Repito, habéis visto que es muy sencillo. Tenéis que conocer estos 4 datos. Inflación, tipos de interés, desempleo, Producto Interior Bruto. Y lo único que tenéis que saber es que el día que se publica estas noticias tenéis que tener cuidado operando, sobre todo si sois nuevos. Con experiencia podéis operarlos, pero si sois nuevos no. Por ejemplo, hoy habéis visto que se publicaba el CPI, la inflación en Suiza. ¿Qué significa esto? Pues significa que si se publica a las 8:30, yo a las 8 de la mañana no voy a estar haciendo trading con el US dólar franco suizo, porque claro, esto se nos ha ido para arriba, ¿vale? Pero es que pues, se nos podía haber ido para abajo en función de cómo se hubiera publicado este dato. El precio hubiera podido hacer cualquier cosa, por lo cual, cuando estáis empezando, lo que queréis es que cuando se publican este tipo de noticias, simplemente os apartéis de la pantalla y no operáis, ¿vale? En este caso, hoy teníamos noticias relevantes con el franco suizo, pero ¿teníamos algo en el euro o en el dólar? Fijaros, no hay nada, ¿vale? Tenemos, sí, perdón, a las 4 de la tarde, ¿vale? Teníamos el Jobs Opening de septiembre, que son datos de empleo, pero bueno, poca cosa, ¿no? Entonces, chicos, ya habéis visto que es todo más sencillo de lo que parece, no hay que hacer unos expertos en macroeconomía ni nada por el estilo. ¿Qué os tenéis que quedar con esta clase? Esto.
tenéis que conocer estos 4 datos macroeconómicos porque ¿qué es lo que hacen los novatos? Los novatos buscan un vídeo en YouTube, les dicen que esto es un calendario económico y les dicen que siempre que hay 3 estrellitas, que tengan cuidado, que no hay que hacer trading. Bueno, sí, 3 estrellitas, pero ¿qué es esto? Global Manufacturing PMI, os lo explicaré más adelante. También es un dato relevante, pero hay algunos que son más o menos. Y los más relevantes de todos, los que van a mover más el mercado, son estos que os he puesto aquí. Dicho esto, dejamos esta clase aquí y seguimos.